365 promesas. 365 razones para creer que Dios nunca falla. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Descubriendo al Dios que cumple lo que dice. Con Wendy Necio Sub. ...21 de enero, promesa 21... el Dios que me sostuvo. El Salmo 18, en los versos del 16 al 19... en la Nueva Traducción Viviente, la Biblia que nosotros leemos en este podcast, dice: Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Me sacó de aguas profundas. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Me atacaron en un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Me condujo a un lugar seguro. Me rescató, porque en mí se deleita. Estos mismos versos en la Biblia, el mensaje dicen: sin embargo, a mí me rescató. Extendió su mano desde el cielo hasta el mar. Me sacó de ese océano de odio, de ese caos enemigo, del vacío en que me ahogaba. Me golpearon cuando estuve en el suelo, pero Dios permaneció a mi lado. Me levantó en un campo abierto y quedé allí a salvo, sorprendido por su amor. Hay promesas que no se entienden desde la calma, se revelan cuando ya no puedes nadar. David no escribe esto desde una oficina, desde un lugar cómodo. Él escribe esto desde el fondo. Había caído muy abajo. Él decía: me atacaron en mi momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Y esa es la promesa que yo quiero que tú resaltes en tu Biblia. Porque sé que aquí hay personas que me escuchan que están siendo atacadas ahora, en su momento de angustia, en su momento de necesidad. Pero quiero que sepan que ahí, en ese momento, no están solos, no están solas. En ese momento, el Señor te sostiene. No dice que el ataque no llegó, dice que Dios estuvo ahí. Porque ataques van a haber, y muchos. Hay gente que se va a burlar de ti, hay gente que va a tirarte sátiras, hay personas que van a tratar de mandarte indirectas, y ataques van a haber, y muchos. Y tú tienes que estar preparado para cada uno de esos ataques, sabiendo de que el Señor está ahí contigo. Que nadie se puede burlar de Dios, que nuestro Dios es tu defensor, es tu amigo, es tu ayudador. Yo me identifico mucho con esta imagen porque hubo un momento literal en el que sentía esto. Yo no sabía nadar, no sabía flotar, y viajé con unos amigos a San Andrés. Sin saberlo, me subí a un banano pensando que era juego. Nadie me explicó que parte de la experiencia era que te tiraran en medio del mar. Yo tenía chaleco, pero cuando tú no sabes nadar, por más que tengas chaleco, te hundes, porque el chaleco no elimina tu miedo. Y yo le tenía miedo al mar porque muchas veces había sido revolcada por las olas. Entonces, el mar estaba revuelto, el agua entraba por mis oídos, por mi boca, y yo sentía claramente cómo me hundía. Mi propio peso me estaba hundiendo, pero por más que intentaba moverme, no podía. Todo me superaba. Y yo creo que así se sienten muchas etapas de la vida. No siempre es el mar. A veces son problemas acumulados, a veces son responsabilidades, decisiones que pesan, muchas voces que escuchas en tu mente hablando a la vez. Y tú sin fuerzas para seguir nadando, para seguir ahí en la batalla. Hay momentos en los que uno llega al límite y solo puede decir: Dios, estoy aquí, ayúdame. Pero nada cambia de golpe. El mar no se calma inmediatamente. Pero ¿sabes qué? Dios se acerca. El Salmo dice que Él extendió la mano, hablan de Dios, y me rescató, me sacó de aguas profundas. Estas aguas profundas no son solo problemas grandes, son situaciones que te superan, cosas en las cuales tú no tienes el control, fuerzas que no puedes controlar, miedos que te empujan hacia abajo cuando ya no te queda aire.
Dios no lanza instrucciones. Dios no dice lo que tú tienes que hacer. Dios extiende su mano. Él no grita desde lejos, Él se acerca. Él no te exige fuerza, Él te sostiene. Dios no te rescata porque tú eres fuerte, sino porque para Él tú eres valioso. El rescate nace del amor, no porque nos lo merezcamos. Y David confiesa algo en esto. Él dice, me atacaron en un momento de angustia, no en su mejor día, no cuando tenía lucidez, no cuando tenía recursos, cuando estaba en el suelo. Y ahí da un giro el salmo, pero el Señor me sostuvo. Y eso es lo que yo quiero que tú te grabes en la mente. Pero el Señor me sostuvo. Sostener no es solo salvarte de golpe, es impedir que te rompas por dentro. Cuando tú no puedes mantenerte en pie, Dios se convertirá en tu apoyo. La Biblia, el mensaje dice, ellos me golpearon cuando estuve en el suelo, pero Dios permaneció a mi lado. Este permanecer es un milagro silencioso. Dios no se fue. Él se quedó allí contigo. Él escucha lo que dicen de ti. Él sabe cómo te estás hundiendo y quién está ayudando a que te hundas. Pero la misma Biblia, el mensaje dice, me levantó en un campo abierto y quedé allí a salvo, sorprendido por su amor. El campo abierto es ese lugar donde tú vuelves a respirar, donde recuperas la paz, donde te das cuenta de que Dios no solo te sacó del agua, sino que también te devolvió la confianza. Y esta razón lo cambia todo. Me rescató porque en mí se deleita. Tú no tienes idea de cuánto te ama Dios. No es porque tú eres fuerte, sino porque Él es fiel. Y aun cuando uno cae, aun cuando uno se siente lejos, aun cuando parece que nos ahogamos en los problemas, Dios te rescata, Dios te saca a flote, Dios te sostiene y su amor te sorprende. Yo le pido hoy a Dios que te sorprenda con su amor y que ese amor te fortalezca cada día, que tú sepas que el Señor te sostiene y que Él está ahí contigo. Y si hoy tú sientes que te hundiste, que ya no tienes más fuerzas para seguir nadando, si el peso de la vida te está llevando hacia abajo, quiero que recuerdes esto. Dios te sostiene, Dios te saca a flote, Dios no te suelta. Quiero que repitas conmigo hoy y digas, yo no me ahogo, Dios me rescata. Yo salgo de estas aguas profundas hacia un lugar seguro. El amor de Dios me va a sorprender hoy y me va a fortalecer cada día. Acompáñame en una oración. Dios, cuando ya no puedo nadar más, cuando siento que me hundo, extiende tu mano y sosténme. Sácame de estas aguas profundas. Llévame a ese lugar seguro. Sorpréndeme una vez más con tu amor. Yo confío en ti, Señor, y sé que tú no me sueltas, que tú no me vas a dejar ahogada en problemas, hundida, Dios, en el miedo. Rescátame, Señor, en mis momentos de angustia. Líbrame, Dios, de toda ansiedad. Condúceme a ese lugar seguro que tienes para mí. En verdes pastos me harás descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearás. Confortarás mi alma. Me guiarás por sendas de justicia por amor a tu nombre. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos al día 21 y estoy de no creérmelo porque dicen que 21 días son suficientes para formar un hábito. Y tú estás formando el mejor de todos los hábitos, conectar diariamente con la palabra de Dios. Cada día que has dedicado a leer, a reflexionar, no solo te acerca más a la sabiduría de las Escrituras, sino transforma tu mente, transforma tu corazón, tu espíritu, te sientes en paz. Hoy entonces es un día para celebrar porque este camino que iniciaste es más que un reto, es un compromiso. Apláudete entonces porque has demostrado que la constancia en la presencia de Dios puede convertirse Él en tu refugio, en tu fortaleza y en tu guía diaria. Y así como el maná era el alimento diario para los israelitas en el desierto, la palabra de Dios es el sustento para fortalecerte en tu fe, te equipa para que tú enfrentes cada día las batallas. Y lo mejor es que esto no termina aquí, sino que recién
comienza. Cada día siguiente será una oportunidad para ir más profundo en conocer a aquel que tiene planes perfectos de bien y no de mal para nosotros. Así que cada lectura es una semilla que Dios está plantando en tu corazón. ¿Qué te parece si hoy me acompañas y oramos juntos? Dios, gracias. Gracias por la oportunidad que nos das de poder leer, de poder tener nuestra Biblia, de poder ver, Señor, lo que dice tu palabra, de poder oírte cada día y saber que tú no te has olvidado de nosotros, que tú te acuerdas, que tú respondes a nuestras oraciones, que tú estás con nosotros leyendo la Biblia. Gracias, Dios, porque tú nos has sostenido hasta aquí. Danos la fuerza para continuar. Permítenos ser perseverantes en nuestro caminar los 300 días de tu mano, Señor, creciendo en fe, creciendo en amor por ti. Y vamos por todos los demás días tomados de tu mano. Gracias, Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Las lecturas para el día de hoy las encontramos en Génesis, capítulo 42, desde el verso 18 hasta el capítulo 43, verso 34. Mateo, capítulo 13, verso 47, hasta el Mateo, capítulo 14, verso 12. Salmos, capítulo 18, versos del 6 al 36. Y Proverbios, capítulo 4, versos del 7 al 10. Comenzamos. Génesis capítulo 42, verso 18. Al tercer día, José les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Márcalo ahí. Si hacen lo que yo les digo, vivirán. Si de verdad son hombres honrados, escojan a uno de los hermanos para que se quede en la cárcel. Los demás podrán regresar a casa con el grano para sus familias que mueren de hambre, pero deben traerme a su hermano menor. Eso demostrará que dicen la verdad y no morirán. Ellos estuvieron de acuerdo y hablando entre ellos dijeron, es obvio que estamos pagando por lo que le hicimos hace tiempo a José. Vimos su angustia cuando rogaba por su vida, pero no quisimos escucharlo. Por eso ahora estamos en este problema. ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho?, preguntó Rubén. Pero ustedes no me hicieron caso y ahora tenemos que responder por su sangre. Obviamente ellos no sabían que José entendía lo que decían, pues él les hablaba mediante un intérprete. Entonces José se apartó de ellos y comenzó a llorar. Cuando recuperó la compostura, volvió a hablarles. Entonces escogió a Simeón e hizo que lo ataran a la vista de los demás hermanos. Después José ordenó a sus siervos que llenaran de grano los costales de los hombres, pero también les dio instrucciones secretas de que devolvieran el dinero del pago y lo pusieran en la parte superior del costal de cada uno de ellos. Además, les dio provisiones para el viaje, así que los hermanos cargaron sus burros con el grano y emprendieron el regreso a casa. Cuando se detuvieron a pasar la noche y uno de ellos abrió el costal, a fin de sacar grano para su burro, encontró su dinero en la abertura del costal. Miren, exclamó los hermanos, me devolvieron el dinero. Aquí está, en mi costal. Entonces se les desplomó el corazón. Temblando, se decían unos a otros, ¿qué nos ha hecho Dios? Y como los hermanos llegaron a donde estaba el padre Jacob, en la tierra de Canaán, le contaron todo lo que les había sucedido. El padre, quien gobierna la nación, nos habló con mucha dureza, le dijeron. Nos acusó de ser espías en su tierra, pero nosotros le dijimos, somos hombres honrados, no espías. Somos dos hermanos y hijos del mismo padre. Uno de nuestros hermanos ya no está con nosotros y el menor está en casa de nuestro padre en la tierra de Canaán. Entonces el hombre que gobierna la nación nos dijo, comprobaré si ustedes son hombres honrados de la siguiente manera. Dejen a uno de sus hermanos aquí conmigo, tomen el grano para sus familias hambrientas y regresen a casa. Pero deben traerme a su hermano menor. Entonces sabré que ustedes son hombres honrados y no espías. Después les entregaré a su hermano y podrán comerciar libremente en la tierra. Luego, al vaciar cada uno su costal, encontraron las bolsas con el dinero que habían pagado por el grano. Los hermanos y su padre se quedaron aterrados cuando vieron las bolsas de dinero y Jacob exclamó, ustedes me están robando a mis hijos. José ya no está, Simeón tampoco, y ahora quieren llevarse también a Benjamín. Todo está en mi contra. Entonces Rubén dijo a su padre, puedes matar a mis dos hijos si no te traigo de regreso a Benjamín. Yo me hago responsable de él y prometo traerlo a casa.
Pero Jacob respondió: mi hijo no irá con ustedes. Su hermano José está muerto y él es todo lo que me queda. Si algo le ocurriera en el camino, ustedes mandarían a la tumba a este hombre entristecido y canoso. Capítulo 43. El hambre seguía azotando en la tierra de Canaán. Cuando el grano que habían traído a Egipto estaba por acabarse, Jacob dijo a sus discípulos: vuelvan y compren un poco más de alimento para nosotros. Pero Judá dijo: el hombre hablaba en serio cuando nos advirtió: no volverán a ver mi rostro a menos de que su hermano venga con ustedes. Si envías a Benjamín con nosotros, descenderemos y compraremos más alimento. Pero si no dejas que Benjamín vaya, nosotros tampoco iremos. Recuerda que el hombre dijo: no volverán a ver mi rostro a menos de que su hermano venga con ustedes. ¿Por qué fueron ustedes tan crueles conmigo?, lamentó Jacob. ¿Por qué le dijeron que tenían otro hermano? El hombre no dejaba de hacernos preguntas sobre nuestra familia, respondieron ellos. Nos preguntó: ¿su padre todavía vive? ¿Tienen ustedes otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Cómo íbamos a saber que nos diría: traigan aquí a su hermano? Judá le dijo a su padre: envía al muchacho conmigo y nos iremos ahora mismo. De no ser así, todos moriremos de hambre, no solamente nosotros, sino tú y nuestros hijos. Yo garantizo personalmente su seguridad. Puedes hacerme responsable a mí si no te lo traigo de regreso. Entonces cargaré con la culpa para siempre. Si no, hubiéramos perdido todo este tiempo y habríamos ido y vuelto 2 veces. Entonces su padre Jacob finalmente les dijo: si no queda otro remedio, entonces al menos hagan esto: carguen sus costales con los mejores productos de la tierra: bálsamo, miel, resinas aromáticas, pistachos, almendras, y llévensela al hombre como regalo. Tomen también el doble del dinero que les devolvieron, ya que probablemente alguien se equivocó. Después, tomen a su hermano y regresen a ver al hombre. Que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre, para que ponga a Simeón en libertad y permita que Benjamín regrese. Pero si tengo que perder a mis hijos, que así sea. Así que los hombres cargaron los regalos de Jacob, tomaron el doble del dinero y emprendieron el viaje con Benjamín. Finalmente llegaron a Egipto y se presentaron ante José. Cuando José vio a Benjamín con ellos, le dijo al administrador de la casa: esos hombres comerán conmigo hoy al mediodía. Llévalos dentro de mi palacio. Luego mata un animal y prepara un gran banquete. El hombre hizo conforme a lo que José le dijo y los llevó al palacio de José. Los hermanos estaban aterrados al ver que los llevaban a la casa de José y decían: es por el dinero que alguien puso en nuestros costales la última vez que estuvimos aquí. Él piensa hacer como que nosotros lo robamos. Luego nos apresará y nos hará esclavos y se llevará nuestros burros. Los hermanos se acercaron al administrador de la casa de José y hablaron con él en la entrada del palacio. Señor, le dijeron, ya vinimos a Egipto una vez a comprar alimento, pero cuando nos íbamos de regreso a nuestra casa, nos detuvimos a pasar la noche y abrimos nuestros costales. Entonces descubrimos que el dinero de cada uno de nosotros, la cantidad exacta que habíamos pagado, estaba en la parte superior de cada costal. Aquí está, lo hemos traído con nosotros. También trajimos más dinero para comprar más alimento. No tenemos idea de quién puso el dinero en nuestros costales. Tranquilos, no tengan miedo, les dijo el administrador. El Dios de ustedes, el Dios de su padre, debe de haber puesto ese tesoro en sus costales. Me consta que recibí el pago que hicieron. Qué poderoso. Después soltó a Simeón y lo llevó donde ellos estaban. Luego, el administrador acompañó a los hombres hasta el palacio de José. Les dio agua para que se lavaran los pies y alimento para sus burros. Ellos prepararon sus regalos para la llegada de José al mediodía, porque les dijeron que comería allí. Cuando José volvió a casa, le entregaron los regalos que le habían traído y luego se postraron hasta el suelo delante de él. Después de saludarlos, él les preguntó: ¿cómo está su padre? El anciano del que me hablaron, ¿todavía vive? Sí, contestaron, nuestro padre, siervo de usted, sigue con vida y está bien. Y volvieron a postrarse. Entonces José miró a su hermano Benjamín, hijo de su misma madre. ¿Este es su hermano menor del que me hablaron?, preguntó José. Que Dios te bendiga, hijo mío. Entonces José se apresuró a salir de la habitación porque la emoción de ver a su hermano lo había vencido.
entró a su cuarto privado, donde perdió el control y se echó a llorar. Después de lavarse la cara, volvió a salir, ya más controlado, y ordenó: traigan la comida. Los camareros sirvieron a José en su propia mesa y sus hermanos fueron servidos en una mesa aparte. Los egipcios comían con José y se sentaron en su propia mesa, porque los egipcios despreciaban a los hebreos y se niegan a comer con ellos. José indicó a cada uno de sus hermanos dónde sentarse y, para sorpresa de ellos, los sentó según sus edades, desde el mayor hasta el menor. Y también llenó sus platos con comida de su propia mesa y le dio a Benjamín 5 veces más que a los demás. Entonces festejaron y bebieron libremente con José. En la primera parte de Génesis, capítulo 42, verso 15, vemos que José estaba probando a sus hermanos. Y esta prueba era para revelar qué había en el corazón de ellos, para asegurarse de que no habían sido crueles con Benjamín como lo habían sido con él. Y en el verso 22, Rubén les dice, ¿no? ¿No les dije yo que no pecaran contra el muchacho?, preguntó Rubén. Se los dije, ¿no? Y él pensaba que Dios los estaba castigando por lo que le habían hecho a José. Es allí cuando los hermanos reconocen su culpa. Y una vez que ellos reconocen su culpa, tienen arrepentimiento. El arrepentimiento, quiero decirte, abre la puerta para una restauración. Y cómo Dios usa lo externo, ¿no? Lo que habían guardado en sus costales para que se manifieste lo que había verdaderamente en su corazón. Porque cuando ellos vieron el dinero en sus costales, dijeron en el verso 28, entonces se desplomó el corazón de ellos y temblando se decían unos a otros: ¿qué nos ha hecho Dios? Ellos sabían que Dios estaba en este asunto, que era Dios el único que podía estar haciendo todas estas cosas. En Génesis capítulo 43, verso 9, Judá acepta la responsabilidad de cuidar a Benjamín. Y es que el verdadero liderazgo asume la responsabilidad por otros. Y fueron esas palabras, las de Judá, su hermano, las que hicieron que José se rebelara a ellos. En el verso 16 de Génesis 43 vemos esa cena inesperada, ¿no? Y es que así es la gracia. A veces la gracia de Dios llega en forma de una mesa servida. Y me encanta porque era Dios respondiendo a las oraciones del Padre. El Padre, Jacob, en los versos 13 de Génesis 43, había orado y le había dicho que el Dios Todopoderoso les muestre misericordia cuando estén delante del hombre. Y miren, ellos llegan a la casa y les habían armado una cena. Las palabras de Jacob y sus oraciones dieron resultados, porque Dios mostró misericordia. Y qué importante es que tú, como padre, como madre, bendigas a tus hijos. Bendícelos cuando van al colegio, bendícelos cuando van a trabajar, bendícelos. Bendícelos, porque cuando una bendición tuya como padre cae sobre tus hijos, a ellos les va bien. Y luego en los versos del 26 al 34 vemos esa reunión familiar con todo un propósito. En el verso 30, como José debió recordar: mi historia no terminó con una traición. Mi historia recién comienza ahora con esta redención. ¿Sabes qué? En el momento en el que ellos estaban reunidos, en 3 ocasiones, José llora. Y es que el perdón comienza cuando nosotros permitimos que Dios sane nuestro corazón. Que sane el corazón herido, que sane el corazón que recuerda todas las cosas malas que nos pudo haber hecho alguien en la familia. ¿Hay alguien el día de hoy a quien tú necesites perdonar? Pídele a Dios que te dé la fuerza para soltar el resentimiento, porque el resentimiento no te ayuda y el resentimiento no es algo con lo que tú puedas vivir feliz y vivir en paz. Si tienes que perdonar el día de hoy, pídele a Dios que te ayude a perdonar y a superar. Y si ya vas llorando más de 3 veces, al igual que José, permítele que Él sane tu corazón herido. Mateo capítulo 13, verso 47. La parábola de la red para pescar. También el reino del cielo es como una red para pescar que se echó al agua y atrapó
toda clase de peces. Cuando la red se llenó, los pescadores arrastraron a la orilla, se sentaron y agruparon a los peces buenos en cajas, pero desecharon a los que no servían. Así será el fin del mundo. Los ángeles vendrán y separarán a los perversos de los justos y arrojarán a los malos en el horno ardiente, donde habrá llanto y rechinar de dientes. ¿Entienden todas estas cosas? Sí, le dijeron, las entendemos. Entonces añadió, todo maestro de la ley religiosa que se convierte en un discípulo del reino del cielo es como un propietario de la casa que trae de su depósito joyas de la verdad, tanto nuevas como viejas. Yo creo que aquí esta parábola es similar al significado de la parábola que leíamos ayer de la maleza y el trigo. Vamos con el verso 53. Jesús es rechazado en Nazaret. Cuando Jesús terminó de contar esas historias e ilustraciones, salió de esa región, regresó a Nazaret, su pueblo, y cuando enseñó allí en la sinagoga, todos quedaron asombrados y decían, ¿de dónde saca esta sabiduría y el poder para hacer milagros? Y se burlaban, no es más que el hijo de un carpintero. Conocemos a María, su madre, a sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas. Todas sus hermanas viven aquí mismo entre nosotros. ¿Dónde aprendió todas estas cosas? Se sentían profundamente ofendidos y se negaron a creer en él. Entonces Jesús les dijo, y marquen esto, un profeta recibe honra en todas partes menos en su propio pueblo y en su propia familia. Por lo tanto, hizo solamente unos pocos milagros allí debido a la incredulidad de ellos. Capítulo 14 de Mateo. Cuando Herodes Antipas, el gobernante de Galilea, oyó hablar de Jesús, le dijo a sus consejeros, este debe ser Juan el Bautista que resucitó de los muertos, por eso puede hacer semejantes milagros. Pero Herodes había arrestado y encarcelado a Juan como un favor para su esposa Herodías, ex esposa de Felipe y el hermano de Herodes. Juan venía diciendo a Herodes, es contra la ley de Dios que te cases con ella. Y Herodes quería matar a Juan porque temía que se produjera un disturbio, porque toda la gente creía que Juan era un profeta. Pero durante la fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que a él le agradó mucho. Entonces le prometió un juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven dijo, quiero en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se arrepintió de lo que había dicho, pero debido al juramento que había hecho delante de los invitados, dio las órdenes necesarias. Así fue que decapitaron a Juan en prisión y trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la joven, quien se la llevó a su madre. Después, los discípulos de Juan llegaron a buscar su cuerpo y lo enterraron. Luego fueron a contarle a Jesús lo que había sucedido. En este pasaje de Mateo, en los versos del 53 al 58, veo que la gente de Nazaret que creció con Jesús, que lo vio crecer en gracia, en sabiduría, en favor de Dios, no podían verlo como el Mesías, sino ellos lo miraban como el hijo del carpintero. Y es que la incredulidad limita los milagros de Dios en tu vida. En la última parte de estos versos dice, por lo tanto, él hizo solamente unos pocos milagros debido a la incredulidad de ellos. Imagínate, si tú quieres ver milagros, tienes que creer en Jesús. La familiaridad es una enemiga nuestra. Nos hace no creer en Dios y no creer que Él puede hacer un milagro en nuestras vidas. Entonces, no bloquees tu milagro con incredulidad. En el verso 57, y lo dijo Jesús, nadie es profeta en su tierra. ¿Sí se han dado cuenta? Aquí en Perú se dice que el enemigo de un peruano es otro peruano. Y es que la honra abre puertas para los milagros. Pero entonces, ¿qué sucederá con la deshonra? A Jesús no lo honraron en su pueblo, en Nazaret. ¿De qué maneras tú y yo estamos limitando a Dios y a su poder en nuestras vidas por nuestra falta de fe, por nuestra familiaridad, por nuestra incredulidad? Evalúate y examínate.
Salmos capítulo 18, versos del 6 al 36. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda y Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Entonces la tierra se estremeció y tembló. Se sacudieron los cimientos de las montañas. Temblaron a causa de su enojo. De su nariz salía humo a raudales. De su boca saltaban violentas llamas de fuego. Carbones encendidos se disparaban de él. Abrió los cielos y descendió y habían oscuras nubes de tormenta debajo de sus pies. Voló montado sobre un poderoso ser angelical, remontándose sobre las alas del viento. Se envolvió con un manto de oscuridad y ocultó su llegada con oscuras nubes de lluvia. Nubes densas taparon el brillo a su alrededor e hicieron llover granizo y carbones encendidos. El Señor retumbó desde el cielo, la voz del Altísimo resonó en medio del granizo y de los carbones encendidos. Disparó sus flechas y dispersó a sus enemigos. Destellaron grandes relámpagos y ellos quedaron confundidos. Luego, a tu orden, oh Señor, a la ráfaga de tu aliento, pudo verse el fondo del mar. Los cimientos de la tierra se quedaron al descubierto. Él extendió la mano desde el cielo y me rescató. Márcalo. Me sacó de las aguas profundas. Márcalo. Me rescató de mis enemigos poderosos, de los que me odiaban y eran demasiado fuertes para mí. Márcalo. Me atacaron por un momento de angustia, pero el Señor me sostuvo. Márcalo. Me condujo a un lugar seguro y me rescató, porque en mí se deleita. Ponle un corazoncito. El Señor me recompensó por hacer lo correcto y me restauró debido a mi inocencia. Pues he permanecido en los caminos del Señor, no me he apartado de mi Dios para seguir el mal, he seguido todas sus ordenanzas, nunca he abandonado sus decretos, soy intachable delante de Él, me he abstenido del pecado. El Señor me recompensó por hacer lo correcto, Él ha visto mi inocencia. Con los fieles te muestras fiel, a los íntegros les muestras integridad, con los puros te muestras puro. Pero te muestras astuto con los tramposos, rescatas al humilde, pero humillas al orgulloso. Enciendes una lámpara para mí. Mi Señor, mi Dios, ilumina mi oscuridad. Con tu fuerza puedo aplastar un ejército. Con mi Dios puedo escalar cualquier muro. El camino de Dios es perfecto. Todas las promesas del Señor demuestran ser verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Marca este verso 30. Pues, ¿quién es Dios aparte del Señor? ¿Quién más que nuestro Dios? Dios es nuestra roca sólida. Dios me arma de fuerza y hace perfecto mi camino. Me hace andar seguro como un ciervo para que pueda pararme en las alturas de las montañas. Entrena mis pasos para la batalla. Fortalece mi brazo para tensar un arco de bronce. Me has dado tu escudo de la victoria. Tu mano derecha me sostiene. Tu ayuda me ha engrandecido. Has trazado un camino ancho para mis pies a fin de evitar que resbale. Este Salmo 18 lo tengo marcado con varios colores porque me encantó. Me encantó que cuando uno clama a Dios, no es un acto de debilidad, es un acto de fe. Y así comienza esta porción que nosotros leemos el día de hoy. Pero en mi angustia clamé al Señor. Sí, oré a mi Dios para pedirle ayuda y Él me oyó desde su santuario. Mi clamor llegó a sus oídos. Y esto nos confirma que Dios no solo nos escucha, no solamente escucha nuestras oraciones, sino que responde a nuestras oraciones. ¿Cuántas veces nosotros enfrentamos luchas tratando de depender de nuestra propia fuerza cuando finalmente nos rendimos delante de Dios y le decimos, Señor, ya, pelea tú, haz tú, obra tú, ya no quiero ser yo? Este salmo me recuerda que Dios no solo nos salva, sino que también nos equipa. Y lo leímos en los versos del 32 al 35. Nos arma de fuerza, hace perfecto nuestro camino, nos hace andar seguros como un ciervo, entrena nuestros pasos para la batalla, fortalece nuestros brazos, nos da un escudo de victoria. Su mano derecha nos sostiene, su ayuda nos engrandece.
Dios no nos deja solos en el sufrimiento. Él nos rescata y nos fortalece. Dios no solo te escucha, Él está contigo en el campo de batalla. Y no te envía solo, sino que pelea tus batallas y te equipa para la victoria. Tu enemigo querrá que tú creas que estás solo en tus luchas, pero el Salmo 18 nos recuerda que el mismo Dios que escuchó a David es el mismo Dios que te escucha a ti y pelea por ti. No estás solo, Dios está peleando contigo, Dios está orando contigo por tu familia, Dios está peleando contigo por esa enfermedad, Dios te está ayudando para que estés fuerte, Dios te está ayudando para que tú puedas proveer a los tuyos. Dios te está ayudando, Él no te ha dejado. Versos del 32 al 34, Dios nos da las fuerzas para enfrentar lo que venga adelante. Dios no te abandona. En medio de tus desafíos, sé que Él está contigo. Él se queda con nosotros cuando todos se van. Él lucha por ti y te ayuda a vencer. Entonces, la oración no es el final del proceso. Es el comienzo de la intervención divina. Ora el día de hoy. Ora con todas tus fuerzas. Ora con todo tu corazón. Y recuerda lo que dice el verso 30. Todas las promesas del Señor demuestran que son verdaderas. Él es escudo para todos los que buscan su protección. Si tú hoy estás buscando la protección de Dios, recuerda, Dios es tu escudo. Él te sostiene, su mano te sostiene. Todas las promesas, todas las que Él te ha dicho, son verdaderas. Nunca desconfíes de Dios. Acude a Él en oración y nunca dudes que Él no te escuche. Porque el Salmo 18 hoy nos acaba de jalar las orejas a todos los que decimos, Señor, pero no escuchas lo que yo oro, Señor, pero no estás atento a mis oraciones. Dios está ahí. Dios está atento. Dios te escucha. Él es el que nos sostiene de la mano derecha. Y te dice, no temas, tu ayuda viene en camino. Vas a ser engrandecido. Proverbios capítulo 4, versos del 7 al 10, dice, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedas hacer, y en todo lo demás que hagas desarrolla buen juicio. Si valoras la sabiduría, ella te engrandecerá, abrázala y te honrará. Te pondrá una hermosa guirnalda de flores sobre tu cabeza. Te entregará una preciosa corona. Eso es recompensa. Dice, hijo mío, escúchame y haz lo que te digo, y tendrás una buena y larga vida. Cuando haces de la sabiduría una prioridad, los resultados son honor, dignidad, y eso no se refiere a riqueza material, sino a una vida íntegra y respetable. Abraza la sabiduría como un tesoro, porque te guiará en cada decisión que vayas a tomar. Busca que tu vida refleje la sabiduría divina, convirtiéndote en un ejemplo para los demás. Nosotros sabemos que la sabiduría no es automática, es algo que debemos buscar y debemos hacerlo intencionalmente. Cuando nosotros priorizamos la sabiduría, estamos eligiendo caminar en el propósito que Dios tiene para nosotros. La sabiduría de Dios es esa brújula que nos mantiene enfocados en lo eterno, porque nosotros sabemos que la verdadera sabiduría no se encuentra en el ruido del mundo, sino en el susurro de Dios en nuestros momentos de oración. Y hoy quiero contarte el testimonio de Yuranis desde Yopal, Casanare, Colombia. Las hojas caen, bailan sin control. Mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Cuando pensaba que todo se iba a derrumbar, Dios vino y me salvó. Dios es amor, Dios es bueno, Dios me restaura, Dios me salvó. Gracias Dios, estoy eternamente agradecida con Dios. En medio del quebrantamiento y la soledad, Dios me levantó, me restauró y logré encontrar mi identidad como su hija amada. Veo tu promesa, promesa, promesa que fortalece. Oh, promesa, promesa, promesa que provee. Oh, promesa, promesa que protege. Hola Wendy, te habla Yurani desde Yopal, Casanare, Colombia. Bueno, yo quería aprovechar este espacio que nos brindas para dar un poco de mi testimonio y agradecerte por este podcast tan maravilloso. Ha sido de mucha bendición para mi vida el escuchar la palabra de Dios
el conocer día tras día los milagros de Dios, y quería darte las gracias por eso. Llevo desde el año pasado escuchándote, y este año pues vamos agarradas de la mano de Dios con todas esas promesas tan bonitas que Dios tiene para nosotros. Bueno, yo llevaba desde el año pasado inscribiéndome a la universidad. Acá en Colombia el gobierno pues da un beneficio para las personas que no cuentan con todos los recursos para pagar la universidad completa, y realizan 2 inscripciones al año. Me inscribo en la primera fecha y no me llega ningún correo. Entonces dije, bueno, me voy a esperar hasta la segunda. De pronto esa sea la vencida. Me inscribo en la segunda fecha, envío todos mis documentos y a los días recibo un correo de que los documentos estaban mal cargados. Me apresuro a cambiarlos todo, a mejorarlo. Vuelvo y los envío, pero ya a los días me vuelven a enviar otro correo donde me dicen que están cerradas ya las inscripciones, y eso me dejó un poquito triste porque quería con todas las fuerzas de mi corazón pues empezar la universidad. Pero mira que la palabra de Dios es muy grande, y como dice ahí en Jeremías, los planes de Dios que Él tiene para nosotros son buenos, nunca malos, siempre para darnos un buen futuro y esperanza. Y así fue. Este año, más o menos el 10 de enero, estaba en un almuerzo con mi esposo y entré así de la nada al correo, y de pronto me llegó un correo que me decía que había pasado el primer filtro, que mis documentos ya habían sido revisados y estaban correctos. No te imaginas la alegría tan inmensa que sentí. De verdad que fue un milagro de Dios, porque ya me habían enviado un correo donde decía que las inscripciones estaban cerradas y ya habían pasado las fechas donde daban el listado de los que se habían pasado. Entonces la palabra de Dios se cumple siempre, y las bendiciones de Él siempre llegan a su tiempo, no al de nosotros. Y estoy muy agradecida por eso. Hoy precisamente estoy cumpliendo años y ha sido el regalo más bonito que Dios ha tenido conmigo. Y es esa oportunidad de poder tener una carrera profesional, cumplir ese sueño. Y le doy muchas gracias a Dios y a ti por este espacio, por todos esos testimonios tan bonitos que hacen que aumente nuestra fe. Muchas gracias, y de verdad que espero que todos los sueños que todos tengan se cumplan, que no se afanen, que Dios siempre cumple lo que promete y todo llega en el momento justo que es. Bendecido día para todos. Mi querida Yunaris, gracias por abrir tu corazón. Tu testimonio es una caricia de Dios para todos los que sienten que llegaron tarde, que perdieron una oportunidad o que una puerta se cerró definitivamente. Hoy tú nos recuerdas que cuando Dios dice sí, no hay sistema, fecha ni correo que pueda cancelar su propósito. Yo celebro contigo este cumpleaños tan especial y esta nueva etapa que está llena de aprendizaje, de provisión, de favor y de paz. Dios no solo te dio una nueva oportunidad académica, Él te confirmó que Él sabe esperar y también sorprender. Gracias por recordarnos que la fe no se rinde cuando llega un no primero, sino que confía hasta que el sí se manifiesta. Te abrazo desde aquí, desde Lima, Perú. Bendigo tu vida y creo con todo mi corazón que este va a ser un excelente cumpleaños, que Dios te va a rodear de favor, de paz y de misericordia. Te regalo el Salmo 20 y le pido al Señor que esté contigo todos los días de tu vida. Y quiero hoy darle las gracias a los corazones generosos íntimos de esta hermosa comunidad.
Muchísimas gracias, Antonieta Puma. Gracias, Yurani Arrieta. Y quiero regalarles el Salmo 41, verso 2, que dice: el Señor los protege y los mantiene con vida, los prospera en la tierra y los rescata de sus enemigos. Eso es lo que pido para ustedes: prosperidad, protección y rescate. También estarán en mis oraciones, queridas. Muchas gracias, querida comunidad, por acompañarme hasta aquí. Hoy cumplimos con estos 21K corriendo una carrera de fe, permaneciendo en la palabra del Señor y creo también experimentando la bondad de Dios en cada paso. Nos vemos el día de mañana con más de su palabra. Bendiciones y shalom, shalom. Has escuchado 365 Promesas. Síguenos en Facebook e Instagram, @Wendy Necio Sub. Hasta la próxima. Bailan sin control, mi suspiro rompe el silencio, buscando un rayo de sol. Promesa, promesa, promesa que salva. Oh, promesa, promesa, promesa que guía. Promesa, promesa plena en ti.